de la Biblia. Judas, la carta de este siervo de Jesucristo llamado Judas, medio hermano del Señor. Este varón escribe, Judas, en el capítulo 1. Jacobo o Santiago también era hermano del Señor, fue autor de la epístola de Santiago, y Judas, en este caso, vendría siendo también un medio hermano del Señor, y se presenta como siervo de Jesucristo. Cuando lleguen allí digan amén. Leemos la parte A del versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Repitan eso ustedes, por favor. Tomen asiento diciendo aleluya. Gloria al Señor. Bueno, saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo, y quiero que mire con una sonrisa el que está a su lado y dígale: Dios tiene palabra para nosotros hoy. Gracias a Dios por poder alabarle, pero sobre todo por poder sentirle. ¿Cuánto le hemos sentido a Él hoy? Gloria al Señor. Qué bueno es poder sentir su gracia, su poder y su presencia. Cuando se habla de lo que estamos abordando, que es la serie de emisarios de la apostasía, y hoy estaremos dando la parte tocante a el tema de lecciones apostáticas de Eva, Adán y Caín, o como lo hemos titulado, Adán, Eva y Caín. Ya hemos analizado las lecciones que podemos aprender tanto de Eva como de Adán, y hoy nos vamos a enfocar en Caín. Pero para que tengamos una idea de este aspecto, habíamos mencionado que al hacer un análisis bíblico de cómo es que el hombre, sin importar quién sea, puede llegar a caer en apostasía, es decir, a desviarse del camino, a salirse de la norma, a salirse de la regla, a salirse de la palabra del Señor, siempre el enemigo ha utilizado un argumento que le ha resultado muy efectivo, y es el poder de su lenguaje, de su palabra. De la misma forma que engañó en la primera gran apostasía a seres angelicales, la Biblia declara que la tercera parte de las estrellas, según Apocalipsis 12, fue engañada, seducida por este ser siniestro. Alguna vez estábamos hablando sobre el tema la cuadridimensión del maligno, explicando cómo él ataca como diablo, ataca como Satanás, ataca como una serpiente, ataca de una manera siniestra, y cada una de esas formas siempre se manifiestan de una manera distinta y como un dragón. Cada una de esas formas tiene una manera particular como él envuelve a sus víctimas. Pero una de las maneras como él más le ha resultado efectivo es el poder viperino de su lengua, el poder venenoso de su lengua, el poder engañoso de su lengua. Fue tan efectivo que logró engañar nada más y nada menos que a seres de alto rango espiritual, a seres espirituales, a seres angelicales. Y alguien escribía en alguna ocasión: si este ser con su engaño siniestro logró de una manera tan terrible atrapar a estos seres angelicales al punto de hacerles creer que con él podían tener mejores opciones que con el Todopoderoso, que con el Creador, la pregunta es: ¿qué podrá hacer entonces este ser con aquellos que ni siquiera leen la Biblia? La pregunta es: ¿qué podrá hacer con aquellos que se apartan de la revelación del Espíritu Santo de Dios? Podrá hacer estragos definitivamente. Por eso, amados hermanos, la mejor manera de empezar a abordar este análisis sistemático de las Escrituras, de la apostasía, según lo declaran las Escrituras, y analizar las lecciones apostáticas de cada uno de los individuos a los que de una u otra manera este ser viperino, con su serpiente, con su poder de serpiente,
que es de engaño, que es de disuadir, que es de atrapar más bien a sus víctimas. Algo que quiero hablarle hoy es sobre la forma como él pudo atrapar a seres representativos de toda la raza humana, como lo fueron Eva y como lo fueron Adán. Dos personajes que estaban en el lugar más cumbre, más encumbrado, más elevado de la sabiduría, de la genética perfecta, de la gracia, de las bendiciones de Dios. Tanto Adán como Eva disfrutaban privilegios que ninguno de nosotros podemos ni siquiera vislumbrar muchas veces, aunque lo leemos y lo escuchamos en diferentes versiones de la Biblia y lo leemos en diferentes formas de escrituras. No obstante, no logramos vislumbrar todavía la magnificencia de lo que estos dos seres vivieron, pero a causa de este ser que aparece en Génesis capítulo 3 como la serpiente, dice la escritura que fueron atrapados, que fueron envueltos de una manera tan siniestra que su poder venenoso alcanzó a toda la raza humana. De modo que ese primer Adán, esa Eva y ese primer Adán tuvieron uno de los fracasos más devastadores que ha tenido efecto en toda la raza humana, en toda la raza humana. Y algo que él ataca de manera directa, así como les hacía hincapié que él tiene el poder en su lenguaje, el poder en su lengua, el poder de atrapar. No vemos ahí en el texto sagrado de Génesis capítulo 3 que él hiciese un despliegue de sobrenaturalidad, de gloria, de majestad, de poder, de prodigios, de señales engañosas. No, simple y llanamente él utiliza el poder envolvente de su lengua. Y él hace preguntas que literalmente atentan como una ponzoña venenosa contra el alma, contra la fe, contra la identidad de aquella mujer y de aquel varón. Y habíamos mencionado que las lecciones apostáticas de Adán, Eva y Caín se pueden resumir de esta manera para poder entonces entrar en lo que ahora me corresponde. Siempre el ataque de la palabra de Satanás es contra la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios. Y vemos que aún en la tentación que él hizo contra el encarnado, el verbo hecha carne, contra Dios manifestado en carne, fue precisamente eso. Es cierto que lo lleva y le hace una demostración de majestad, de reino, de gloria, pero el énfasis de su tentación era muy similar al del Génesis capítulo 3, porque lo que hace hincapié es en la palabra. Ahora, incluso de manera osada, él toma la misma escritura y él dice, escrito está. Escrito está, escrito está. En 3 ocasiones le dice, está escrito, y el Señor con la misma palabra que fue inspirada por él, por supuesto, lo reprende. Por esa razón, el secreto del éxito del verdadero cristiano está en cuánto de palabra hay en nuestro corazón. Si no hay palabra, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todo ser humano va a ser tentado de la manera triple, como lo describe la Escritura: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos lograron hacer efecto en Eva. Oh, el árbol era codiciable. Los deseos de la carne lograron hacer efecto en Eva. Usted puede llegar a tener un disfrute, un goce, porque es un árbol delicioso. Y no solo eso, su fruto era delicioso. No solo eso, sino que la vanagloria de la vida pudo hacer efecto en Eva, porque le dice, serán como Dios, porque tendrán el acceso a la ciencia del bien y del mal. Pero note eso, de la misma forma, y por eso es que si nosotros seguimos pegados al modelo de Adán primero, nuestra vida estará en un completo fracaso. Por eso nosotros creemos en aquel segundo Adán. Dice la Biblia que el primer Adán es alma viviente, pero el segundo Adán es espíritu vivificante. Y ese espíritu vivificante nos enseñó el secreto de contrarrestar el ataque de la serpiente. Y si usted hace un análisis de la misma forma,
con la diferencia de que en esta ocasión a esta serpiente no le funcionó, y es que atacó a Jesús con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne y con la vanagloria de la vida. Di que estas piedras se conviertan en pan, los deseos de la carne. Mira todo esto te daré si postraro me adorares. Toda esta gloria, toda esta majestad te la daré si tú te postras y me adoras. La vanagloria de la vida. Y siempre de la misma manera los deseos de los ojos le dicen, mira todo esto. Y tú tendrás todo esto si postrado me adoras. Deseo de ojos, deseo de carne, vanagloria de la vida. El sistema de ataque siempre va a ser el mismo. Por esa razón es que nosotros como iglesia debemos no solamente ser conocidos como los evangélicos que tienen debajo del brazo la Biblia, sino que deben tenerla también metida en la mente y metida en el corazón. Que Dios nos ayude a ser verdaderamente amantes de la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Ahora, quiero decirles hoy que el ataque, es siempre contra la palabra de Dios. ¿Por qué el ataque siempre contra el mandato, contra la palabra de Dios? Porque Él sabe que el día que el hombre se salga o se vaya en contra de la palabra, ya Satanás no tendrá que hacer mucho. Ya el juicio de Dios será suficiente para destruir y hacer daño sobre la humanidad. Es el mismo modelo que le pasó con Balaam. La Biblia dice que Balaam quiso maldecir al pueblo y nunca pudo hacerlo. Hasta que Balac le da un secreto y que se revela en el Nuevo Testamento. Y la Biblia dice que el secreto consistía en hacerlos pecar contra el mandamiento y Dios mismo los iba a maldecir. Porque dice, yo no puedo maldecirlos, pero el Dios de ellos sí puede maldecirlos. Y la forma de que ellos sean maldecidos es si desobedecen su palabra. Entonces, amados hermanos, debe esto abrirnos los ojos para darnos cuenta por qué en la época en que vivimos todo mundo toma la palabra y la Biblia y las escrituras y las tergiversan de una manera tan obscena y tan aberrante, de manera que aún lo que se oye, si una persona no tiene la revelación de Dios y no tiene el temor de Dios y el conocimiento de la palabra, fácilmente podrá ser envuelto a través de aquellos que la Biblia dice son ministros de Satanás. Dice, no es maravilla. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el método más efectivo de engaño de él no es por medio de los grandes satanistas del mundo y de los más reconocidos hechiceros, aunque logran hacer un cierto trabajo, sino de aquellos que logran tener algún acceso a algún aspecto de la Biblia y hacerle creer a usted o hacerme creer que lo que ellos dicen tiene una base o una fuente o un sustento en la palabra de Dios. Porque si usted hace un análisis, Eva finalmente dudó de la palabra, le añadió a la palabra y el mismísimo Adán desobedeció a la palabra de Dios. Ese fue el primer ataque siniestro que Satanás logró hacer. Primera Timoteo 2, 13 al 14 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Porque él logró hacer que la mujer dude de la palabra, y eso lo hablábamos en el mensaje anterior, y la forma literal de la palabra engañada es del griego apatao, y esa palabra significa engañar mediante el uso de tácticas como la seducción, trayendo impresiones distorsionadas, atrayendo mediante el engaño, y se enfatiza el medio por el cual se introduce el error o se introduce el engaño. Y esa fue la forma seductora. Conocía la debilidad de la mujer y era su oído, de manera que el efecto de su palabra logró hacer un estrago en el corazón de aquella mujer tan espectacular, pero que lamentablemente estaba totalmente desconectada del mandato de la palabra de Dios. De la misma forma observamos que la Biblia menciona que Adán
termina desobedeciendo al mandato. ¿Cuál era la palabra? Era una palabra muy puntual. La Biblia muestra de manera muy clara que ellos tenían no 10 mandamientos, no 613 mandamientos, no un decálogo ni un compendio de mandamientos, sino sencilla y llanamente un mandamiento. Y el mandamiento literalmente declara que ellos, dice la Biblia, en la palabra del Señor, dice que de todo árbol, versículo 16 del capítulo 2 de Génesis, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero cuando usted se encuentra el capítulo 3, denota un detalle muy interesante, y es que la serpiente, este ser ardiente, este ser engañoso, este ser venenoso, que era astuto, dice la Biblia, que le menciona el mandamiento de la siguiente forma. Dice la Biblia, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué era lo que Dios les había dicho en realidad? Ustedes pueden comer de todo árbol del huerto. Pero el mandamiento se lo tergiversa y se lo presenta de manera negativa y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El problema no solo es el planteamiento negativo de la serpiente. Dios no les había dicho que de todo árbol no podían comer, al contrario, les había dicho de todo árbol pueden comer. Pero el mandato negativo que les trata de seducir la serpiente es con que Dios le ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la Biblia dice, y esto fue lo más terrible, la respuesta de la mujer, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Número 1, no dice qué árbol, simplemente un árbol desconocido por allí, el del medio del huerto. Dios había dado un nombre específico, se llamaba el de la ciencia del bien y del mal. Pero él dice, el que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Si usted leyó en 2:16 de Génesis, usted encuentra que la expresión en 2:16 no aparece ni en 17 la expresión ni le tocaréis. De allí viene el problema del corazón del hombre, cuando en primer lugar no tiene un conocimiento certero de las Escrituras, es muy fácilmente engañado, de modo que puede dudar de las Escrituras ante cualquier engaño siniestro, ante cualquier pensamiento que lleva a dudar. Y una de las evidencias o una de las, digamos, de los síntomas más notables en aquellos que caen en apostasía es llegar a decir, yo no creo en la fiabilidad absoluta de las Escrituras. Yo tengo cierta duda de estos y aquellos pasajes o libros o compendios de libros de la Escritura. Siempre tienen una duda de la palabra, y esto lo lleva fácilmente a la añadidura o a disminuir de la palabra del Señor. Y vemos cómo no solamente a ella, sino Adán cayó en desobediencia. Así que diga conmigo, Eva dudó, Eva añadió. Diga, Adán desobedeció. Y el mandato, claro, lo tenía Adán porque se lo dieron a él directamente, pero vemos cómo este hombre, según Romanos 5:16 al 18, es el responsable por el cual entró la condenación, dice en una versión de la Biblia que leíamos, la Nueva Traducción Viviente. Y el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, según Romanos 5:16 al 18. Ahora, dicho esto, hoy quiero entrar entonces a enfatizar un poco más respecto a Caín. Diga, Caín fue insolente. Diga, fue orgulloso. Diga, fue altanero ante la palabra de Dios. Es decir, el proceso decadente de apostasía es, como Eva, llevarte a dudar, llevarte a añadir.
Incluso les leía el comentario de algunos rabinos que utilizan el contexto del Génesis y mencionan que Eva, una de las dudas fundamentales fue el hecho de que el Señor les había dicho: el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Pero algunos rabinos y el contexto bíblico muestra cómo esa mujer literalmente cayó, pero vemos cómo observamos que hay un comentario que dice que Eva llegó al punto de malinterpretar el mandato de Dios a Adán y sus palabras: no lo han de comer y para que no muráis, eran lo suficientemente cerca al mandato, era muy parecido a lo que el mandato realmente decía, pero añadió al mandato y puso palabras en boca de Dios cuando dijo: ni le tocaréis. Y se dice algo interesante que me llamó la atención, es que esta mujer finalmente, la añadidura fue la trampa mortal. Lógicamente esto es parte de la tradición de los judíos, no es escritura como tal, pero ellos enseñan, algunos escritores judíos manifiestan que tan pronto como la mujer afirmó esto, que no era la voz de Dios, ni le tocaréis para que no muráis, dicen algunos de ellos que la serpiente empuja contra el árbol y le dice: mira, has tocado y aún estás viva, por lo tanto puedes comer del fruto con seguridad, porque sin duda no morirás. Dios ha dicho, ese es el sistema, le dice: con que Dios les ha dicho a ustedes, duda de eso. Él les dice que se van a morir, pero en realidad Él no es tan bueno como ustedes piensan, porque Él tiene una intención macabra al hacer que ustedes no disfruten del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y literalmente es el mismo sistema que está utilizando hoy contra muchos cristianos de este tiempo, que tienen la palabra debajo del brazo, pero no la tienen en el corazón. Muchos de ellos tienen Biblias muy bien organizadas, muy bien empastadas, muy hermosas, pero ni siquiera tienen un conocimiento certero de lo que la Escritura dice sobre diferentes tópicos de la sociedad, de la vida, de la cotidianidad. Pero algo que me llama la atención es que esta mujer, observamos que fue fácilmente atrapada por causa de no tener claro el mandamiento. Lo mismo que ocurre hoy. Hay gente que sigue pecando y como no ve consecuencias inmediatas, de la misma manera como ellos no vieron la muerte inmediata, la muerte física, ignorando que la Biblia habla también de una muerte de tipo espiritual, pero ellos no vieron esa muerte física al punto que ella fácilmente fue seducida y fue engañada. Así que, amados hermanos, no se olvide que cada pecado cometido añade más consecuencias. Y Dios perdona los pecados, pero nunca las consecuencias, porque sería un Dios injusto. Y hay mucho evangélico perdonado, pero cargado de consecuencias. Porque sigue pensando que como no se muere inmediatamente, como no hay una consecuencia inmediata, entonces pudieron violentar la palabra. Pero la palabra dice que tiene poder para juzgar y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y penetrar hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos, y llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y con base a esta palabra seremos juzgados. Así que alguien diga conmigo: Señor, ayúdame a amar tu palabra. Porque amar la palabra de Dios nos llevará en consecuencia a obedecerla. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, si vamos entonces a analizar este aspecto y englobarlo para poder entrar en el aspecto fundamental de hoy, entonces el énfasis de estas lecciones de Adán, Eva y Caín son: número 1, no añadas; número 2, no quites; número 3, no dudes; y número 4, no desobedezcas a la palabra de Dios. Diga: no añadas, no quites, no dudes, no desobedezcas a la palabra de Dios.
Soy de las personas que escucha constante y continuamente a algunas personas que fácilmente pasan de una fe a otra, de una doctrina a otra, de una religión a otra, de un pensamiento a otro, y siempre la semilla de la duda que se la sembraron a Eva está en ellos. Cuando ellos hablan abiertamente, ellos dicen, siempre tuve mis serias dudas sobre eso del bautismo en el nombre de Jesús. Siempre tuve mis serias dudas sobre la confiabilidad de la Biblia. Siempre tuve mis serias dudas sobre esta o aquella doctrina fundamental de las Escrituras. Y fácilmente cuando alguien ya tiene la semilla de Eva, la semilla de la duda, la que le plantaron a Eva, entonces el paso subsiguiente es la desobediencia de Adán. Porque es muy fácil desobedecer aquello que dudamos, aquello que ni siquiera estamos convencidos, aquello que no creemos. Hay algunas organizaciones que hasta dudan de la existencia, por ejemplo, del infierno, o dudan de la existencia de un juicio eterno. Así que ellos, al dudar, han llegado algunos a crear su propia doctrina, y ya crear su propia doctrina o su propio pensamiento les da una aparente paz interior, según ellos, tomando las Escrituras como fundamento, no dándose cuenta que han caído una vez más en el ataque siniestro de la serpiente. Porque la Biblia claramente dice, no teman los que pueden matar el cuerpo, sino aquellos que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que, amados hermanos, yo voy a hacer un estudio más minucioso sobre el tema del infierno y el lago de fuego. Ya hicimos un estudio sobre el cielo, pero ya estoy orando para un estudio sobre el infierno y el lago de fuego, las diferencias y lo que implica el infierno y lo que implica el lago de fuego. Ahora, este mismo es nuestro llamado en torno a la palabra de Dios. No dudar, no quitar, no añadir, no desobedecer. Ama la palabra, cree la palabra, estudia la palabra y vive la palabra. Esdras capítulo 7, versículo 14 da un código tan extraordinario que me gustaría que lo leamos rápidamente, porque cuando hago hincapié en estudiar la palabra, no me refiero a que usted se vuelva única y exclusivamente un docto de la Biblia, sino que usted y yo podamos estar impregnados por la convicción de la palabra del Señor. Dice la Biblia en Esdras capítulo 7, el versículo... Ok, vamos a ver si es el versículo que quiero acá. La Biblia dice, bueno, no es el que quiero ahora, pero lo estaremos encontrando en un momento. Tiene que ver con el texto que la palabra del Señor muestra, donde este hombre de Dios llamado Esdras dice que él fue a la palabra, y luego de ir a la palabra no fue a ella solo para llenarse o dotarse de conocimiento, sino que la palabra del Señor dice que él fue, digan conmigo, para inquirirla, digan conmigo, para aplicarla, y digan conmigo, para enseñarla. Ok, diga inquirirla, eso está en Esdras 7:10, allí mismo en Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El código de Abraham el código de Adán era este mismo, pero él no hizo bien por la forma en que Eva mencionó el mandamiento, no hizo bien el trabajo. Eva no tenía claro ni cómo se llamaba el árbol, no tenía claro qué era exactamente lo que Dios había dicho, pero por otro lado hay gente que hace esto, no prepara su corazón para estudiar, inquirir, indagar, profundizar en la palabra, en la ley de Jehová, pero no solamente para dotarse de un conocimiento intelectual, sino, como dice el texto sagrado, para cumplirla. Porque si tú estás interesado en estudiar, en profundizar, en indagar, a mí constantemente me preguntan, hay gente que dice quiero estudiar aquí, en aquella universidad, en aquel seminario, quiero profundizar más, estoy escuchando esto, está bien, estudie, yo soy el que lo hace también, pero la idea es que no nos volvamos unos minuciosos estudiantes de la Biblia, solo
para atiborrarnos de conocimiento, sino para hacer que esa palabra se quede guardada en nuestro corazón y nos lleve su convicción a ponerla por obra, a cumplirla, a obedecerla primero. Porque el problema de muchos maestros, predicadores actuales es ese: están atiborrados de conocimiento, pero no están haciendo el modelo bíblico. ¿Cuál es el modelo? Si ustedes leen bien, ¿hay que primero estudiar para luego predicar o hay algo intermedio allí? Si usted lee, el texto dice inquirir, o sea, estudiar, indagar, pero antes de enseñar o predicar hay una palabra clave y es la palabra cumplirla. Diga, cumplirla. Para que esto ocurra se debe, diga, amar la palabra, creer la palabra, estudiar la palabra, vivir la palabra y por último aplicar el código de Esdras, enseñar la palabra. Así que el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos sabios hay aquí? Amén. Primera Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de la palabra, de lo que enseñas. Persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, usted leyó conmigo en el texto de Judas que hay algo a lo que se le llama el camino de Caín. Diga, el camino de Caín. Mientras que Eva y Adán nos dan literalmente una lección tremenda de las consecuencias de lo que es dudar de la palabra y desobedecer la palabra y añadirle a la palabra, incluso disminuirle a la palabra porque pensaron que no era tan grave el asunto. De otra manera, observamos en el capítulo 4 de Génesis, y quiero que nos enfoquemos en el 4 de Génesis, estaremos leyendo algunos textos allí, y usted lo va a tener ahí abiertito. Usted observa cómo la Biblia muestra que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Hay unas versiones de la Biblia que dicen que él fue quien lo dijo, y otra versión de la Biblia dice que ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varoncito, dice una versión de la Biblia. En otras palabras, el punto aquí es que aparece en escena entre Adán y Eva un muchachito llamado Caín. ¿A cuánto le gustaría llamarse así? ¿Cuántos varones quisieran llamarse Caín? Yo conozco a un pastor que se llama Caín y es de nuestra organización, el pastor Caín. Que Dios lo bendiga a nuestro hermano Caín. Es un nombre que tiene un significado tremendo. Si usted indaga, el nombre Caín significa el que forjó su propia lanza, el lancero o el herrero, también en algunas otras connotaciones. Y así como en el caso de Adán y Eva, ellos tuvieron a lo que le hemos llamado la primera concepción apostática de la historia, porque allí comenzó las raíces de la apostasía en ellos, a través de la duda de la palabra, a través de la añadidura a la palabra, a través de disminuir el poder y la eficacia de la palabra en su mente, pero las consecuencias las recibieron, y a través de la desobediencia a la palabra. En el caso de Caín, el problema fue todavía más allá, y es que él se tornó insolente, orgulloso ante la palabra, y lo veremos de la siguiente forma. Y es que el texto sagrado nos muestra, quisiera, así como ocurre a veces en algunas películas, que se comienza por una escena del final. Si usted va a Génesis capítulo 4 del 8 al 16, mira parte del final de la historia de Caín. Y mire en el escenario que se encuentra el texto 8 en adelante. Ya después de que Caín había pecado
Y después de que el Señor no se había agradado de lo que él había ofrecido, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Realmente la palabra para mató allí se refiere a la palabra hebrea asesinar, es decir, un acto insolente, adrede a propósito de quitarle la vida. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Note, cada vez que Dios pregunta, lo decíamos en el mensaje anterior, no es porque Él no sabe dónde tú estás, ni sabe lo que quiere preguntar, sino que Él quiere que tú y yo sepamos, primero, que Él ya sabe, y segundo, que tú sepas dónde estás parado, y tercero, que tú tengas una oportunidad de arrepentimiento. Pero mire la respuesta de aquel hombre insolente. ¿Dónde está Abel tu hermano? Para esas alturas ya su hermano estaba desangrado, estaba muerto. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Él dice, ¿acaso a mí me pusieron de guardián de aquel hombre? Pero mire la insolencia. Diga al que está solo, pero mire la insolencia. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Otra vez la voz divina, otra vez la voz del Todopoderoso. Caín, ¿qué has hecho? Pero él dice, el Señor, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso el derramamiento de sangre inocente es uno de los actos más terribles que la misma Biblia muestra, que la sangre de esas personas inocentes clama desde la tierra, clama por ira, clama por juicio. Eso se revela incluso en Apocalipsis, cuando se hable uno de los sellos, se ve como las almas, dice, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Pero note lo que quiero, digámoslo, destacar, o si es en un escrito, poner en negrilla ese asunto, es lo que dijo Caín. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. No hay un ápice de arrepentimiento, no hay una pizca de humillación, no hay ni siquiera una palabra, ni siquiera hipócrita, de decirle a Dios, he pecado. Porque aun cuando se dice he pecado, alguna vez yo hablaba de las secuelas del pecado y explicaba varios ejemplos bíblicos de gente que dijo he pecado, pero no se arrepintió. Saúl, Judas y otros, he pecado, pero no se arrepintieron. El mismo Faraón, pero hubo uno que sí dijo he pecado y se arrepintió. Hubo ejemplos bíblicos de esa expresión, pero aquí observamos que este insolente ni siquiera se arrepiente. Ahora se queja de la grandeza del castigo para ser soportado y le dice a Dios, me estás echando de la tierra y de tu presencia me esconderé. Cuando era la presencia precisamente donde él podía humillarse una vez más, bajo el camino que Dios había establecido, pero Caín seguía en la insolencia de establecer su propio camino. Y eso es de lo que vamos a analizar en un momento. El texto dice, y le respondió Jehová. Y aquí vemos la misericordia de Dios a pesar de la insolencia. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Una versión de la Biblia dice, 7 personajes de su familia, estoy parafraseando, morirán también por la muerte de este hombre. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Obviamente para aquel entonces ya la tierra estaba bastante poblada, porque el mandato de Adán y Eva no era quedarse cruzado de brazos esperando a que Caín se vuelva viejo, sino fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Porque hay una pregunta de muchos, ¿y de dónde salió la esposa de Caín? Pues de entre sus descendientes, de la única pareja que tenía un don de fructificación y multiplicación impresionante.
Pero el punto es que hay gente que no entiende eso. Entre otras cosas, que donde no hay ley no se inculpa de pecado, y para aquel entonces tampoco estaba prohibido lo que tiene que ver con el incesto. Ya Levítico 11 en adelante, Levítico 18 en adelante, corrijo, Levítico 18 es de donde encontramos esas prohibiciones en particular. Pero algo interesante es que encontramos en la Biblia este aspecto, y algún día ahondaremos sobre ese aspecto, pero quiero no desviarme del punto, y es que salió pues, esto fue lo que me impresionó, salió pues Caín de delante de Jehová. Y note esa expresión, diga, de delante de Jehová. Dígalo otra vez, de delante de Jehová. Ok, y observamos en el 9, capítulo 10, versículo 9, hablando de Nimrod, que fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esta expresión en el contexto original se refiere a una actitud de insolencia ante el Señor, y él fue insolente delante de Dios. No se confunda, hoy en día no se aplica. Hay gente que puede pensar, por eso es importante estudiar la Biblia, pueden pensar que decirle a Dios, Señor, yo vengo delante de ti, que eso es insolencia. No, eso es un acto de humildad. Lo que aquí el texto dice, de delante de Jehová o delante de Jehová, se refiere a una actitud de insolencia de aquellos que se apartaban del Señor, al estilo de Caín y al estilo de Nimrod, que fue el primer prototipo del anticristo en todas las escrituras. De la misma manera, el primer asesino de la historia, el primer fratricida de la historia, se llamó Caín. Y vemos que la Biblia dice, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, que implica vagabundo, al oriente de Edén. Diga, orgullo ante la palabra. Así que, ¿cómo podemos analizar esto de una manera práctica y que nos deje una enseñanza hoy contundente a nuestro corazón? Si usted observa, estamos mirando ahorita el escenario final de la película, es decir, el momento en el cual ya él fue expulsado, el momento en que dio los alaridos de arrogancia, pero no de humillación, no de arrepentimiento, no diciéndole a Dios, he pecado, he derramado sangre inocente, voy a derramar sangre inocente, no de un hombre, sino de un ser animal, como él lo había establecido, para poder humillarse una vez más delante de él. Así como Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que ellos se cubrieron de hojas de higuera. Pero el Señor dice, eso no acepto delante de mí. Él les hace pieles de túnicas de animales y los cubre. Para que hayan pieles hay un sacrificio previo, y el Señor estableció el modelo de la sangre, diciéndoles la única manera para que ustedes puedan ser remitidos. Hebreos en su explicación magistral dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es. Así que el pecado de Adán y Eva ameritaba muerte física inmediata, pero el Señor en misericordia les da un camino. Hay alguien inocente que va a morir por ustedes. Se van a cubrir, no a su manera, sino como yo quiero cubrirlos. Y la única manera de que Abel fuese aceptado es que él no trajo lo mejor de la tierra, sino que también trajo una ofrenda sacrificial delante del Señor. Amado hermano, el camino de Dios siempre es el mejor y es el único camino a la misericordia de Dios. Alguien dele un aplauso al Señor. Aleluya. Y escúchese esto, aún pese a su pecado, que lo que veíamos en ese escenario final de la película, Dios muestra su gracia sobre Caín, la marca de Caín, la señal sobre él. Pero también esto destaca la dignidad de la vida humana delante de Dios. Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Literalmente, el camino de Caín implica un camino tan errado que es el indicio, porque el Génesis nos muestra el origen de todo, incluido el origen de un camino peligrosísimo que no conduce al cielo,
sino que conduce a la ruina, y es el camino de la religiosidad. Diga religiosidad. ¿Cómo se define religiosidad? Religiosidad se define literalmente como el hombre tratando de llegar a Dios por el camino de sus buenas obras. La Biblia dice que Dios preparó de antemano para los que ya son salvos, preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas, pero nadie, según la Biblia, es salvo por buenas obras. Concepto errado que el universalismo le ha enseñado a muchos. Cuanto más buenas obras haga, Diosito que es tan bueno, nos podrá llevar derechito al cielo. Pero amado hermano, la Biblia muestra que no hay obra que el hombre pueda hacer suficientemente grande como para abrirle el camino al cielo. Tanto así que las obras del hombre delante de Dios se vuelven como trapos de inmundicia. Y un trapo de inmundicia, según algunos estudiosos, representa lo que en aquella época usaban las mujeres que estaban en menstruación para utilizar y llenar la sangre en eso. Y a eso se le llama un trapo de inmundicia, algo contaminado delante de Dios. La única manera de que nosotros entendamos es el asunto de Caín. Es que la Biblia muestra que él trajo del fruto de la obra de sus manos. ¿Cuál era la labor de Abel? Según el texto sagrado, dice en el texto 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Pero ¿cuál era la labor de Caín? Y Caín fue labrador de la tierra. Diga pastor, diga agricultor. Era un agricultor y él trae no lo peor, porque no crea usted que el Señor rechazó la ofrenda de Caín porque trajo las frutas más dañadas y tal vez corruptas y con el peor colorcito. No, y lo peorcito no. Él tuvo que traer lo mejor de lo mejor. Pero la enseñanza aquí es que aún lo mejor que el hombre puede hacer nunca puede sorprender a Dios, porque lo mejor que pudo hacer Dios por el hombre fue hacerse Dios, encarnarse en un siervo, en un ser humano al hacerse hombre, prepararse un cuerpo, ir a la cruz y derramar sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacrificio perfecto. Pero hay gente que a estas alturas todavía sigue pensando que se puede impresionar a Dios por medio de las buenas obras. Y no se confunda, el cristiano no es salvo por hacer buenas obras, pero es salvo para hacer buenas obras. Pero nuestras buenas obras no aportan nada para nuestra salvación. Lo único que reflejan es que ya hemos sido salvos. Lo mínimo que el Señor espera es que un hijo de Dios pues no sea alguien que tenga malas obras. Eso es lógico. Pero el punto aquí es que el hombre... Vemos trazado el camino de Caín cuando el hombre pretende ser aceptado por Dios por medio del camino de sus buenas obras y no por el camino que Dios ha dispuesto, y es el camino de la fe. Diga, el camino de la religiosidad versus el camino de la fe. El hombre siempre ha pretendido impresionar a Dios. Y esa es una idea pagana que se resume en una frase muy popular que es: el que peca y reza empata. Pero en el cristianismo no es así. Amado hermano, el Señor es misericordioso, pero la iglesia no puede estar enseñando un libertinaje donde hay mucha gente que piensa Dios es bueno, Dios es misericordioso. De todos modos, yo puedo impresionar a Dios asistiendo a uno que otro culto, dando 4 o 3 palmas y haciendo una que otra buena obra y aportando algo. Amado hermano, todo lo que somos debe estar rendido para el servicio de Dios, pero no por eso vamos a impresionar a Dios, sino que debemos hacerlo con un corazón lleno de fe. Todo lo que hagamos debe estar marcado por la fe y no por la religiosidad. Judas 1:11, que es el texto que leímos, hay un comentario de la Biblia que lo dice de una manera interesante. Judas 1:11 advierte sobre el camino de Caín
Y el camino de Caín es la incredulidad a través de una religión vacía que conduce a los celos. Note que la persecución de los verdaderamente santos y la furia asesina se desató en este hombre, que es lo que soltó ese camino que pretendía traer, es decir, traen ofrenda al Señor. El uno ofrece lo que ya Dios había establecido, el otro ofrece lo que él creía que era lo mejor que él podía dar. Y la Biblia muestra lo siguiente, lea conmigo: y aconteció en el texto 3 del capítulo 4, andando el tiempo, es decir, después de años, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Número 1, trajo la primicia, diga primicia, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pero note el detalle: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Note que hay una interconexión entre Abel y su ofrenda. Pero note lo que dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es decir, no dice miró con agrado a la ofrenda de Caín, pero no a Caín, sino que era algo mutuo, era algo que identificaba las dos cosas, tanto a Caín, el ser humano, y a la ofrenda suya. Dice la Biblia que el Señor no la miró con agrado. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y como lo dice ese comentario, se desató los celos, se desató la furia asesina, persecución contra su hermano al punto de matarlo. Y aquí viene el punto: no hay mayor maldición sobre la tierra que la maldición de la religión vacía y vana. Si usted leyó detalladamente, la maldición de Caín reposa también sobre la tierra. Amados hermanos, qué bueno que en esta tierra, mientras nosotros estemos, por la gracia y misericordia de Dios, no seamos parte de los causantes de más maldición sobre la tierra por ser gente religiosa, hueca y vacía, sino gente que no tiene una religión vacía, sino una religión pura y sin mácula, una religión que agrada al Señor, que está ligada a una relación con Dios, más que a un concepto terrenal de cómo puedo agradar a Dios. Y noten eso: hay un detalle con esta religión vacía y vana, y es que aquellos tienen una apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios. 2 Timoteo 3:5. Ambos venían ante Jehová el Señor. Y allí viene por un lado Caín con su ofrenda y por el otro lado Abel con su ofrenda. Y no vienen a hacer ningún tipo de maldad, sino que vienen en apariencia. A los dos se los veía con un buen propósito. En apariencia, incluso en apariencia, el asunto de Abel era mucho más grotesco que el de Caín. Porque en el de Abel era un derramamiento de sangre, era algo grotesco en realidad. Pero cuando se veía lo de Abel, se veía brillar contra el sol. Estoy solamente usando mi imaginación. La belleza de los frutos que traía, la apariencia era mucho más bonita. Pero aquí no se trata solo de una apariencia, sino de lo que hay internamente en el corazón. Y la Biblia dice que cuando este hombre observa que el Señor se agrada más de lo que trajo Caín y no de lo que más de lo que trajo Abel y no de lo que él trajo, ni de su ofrenda ni de él, dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Otra vez preguntas retóricas. Jesús, Dios mismo, Jehová, quería que este personaje se dé cuenta de la condición en la que estaba. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Jehová, y aquí viene el asesinato, y ahí viene todo lo que ya habíamos leído hace un momento. Lo que quiero entonces destacar ahora es que muchos hoy están muertos de miedo, y eso es lo que está ocurriendo hoy.
de miedo a través de diferentes tipos de religiones huecas que se han levantado hoy en día, que atentan contra el propósito real de Dios para nosotros, como por ejemplo el humanismo secular, el ateísmo. Pero la religión muerta envía más gente al infierno que cualquier otra cosa. Ese es el problema serio de esto. Así como hay gente que no entiende que para agradar a Dios hay que hacerlo por el camino de Dios y no seguir el camino de Caín. El camino de Caín se puede ver agradable a los ojos, se puede ver menos grotesco, no hay sangre por allí, se ve lo mejor del hombre, lo mejor de la obra de sus manos. Pero Dios ha establecido un camino vivo y puro, y ese camino lo abrió Él a través del velo de su propia carne, y a través de Él termina diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El humanismo secular te presenta la idea de que cualquier camino sirve para llegar al cielo. Suena bonito, pero no es bíblico, no es correcto. Judas muestra claramente ese asunto en 1:11, pero en Hebreos 11:6 observamos algo interesante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, ya Adán y Eva sabían cómo podían restaurar su relación con Dios por medio de un sacrificio. Ya Abel siguió el modelo que Dios mismo había establecido, pero Caín quiere impresionar a Dios con un nuevo modelo. Este podría parecer más impactante. Pero amado hermano, qué bueno que nosotros seamos de los que amemos la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios, y nos sujetemos a la palabra de Dios, aunque para muchos sea grotesco, aunque para muchos se vea ridículo, aunque para muchos se vea anticuado, aunque para muchos se vea pasado de moda. La Biblia no caduca, los que caducan son los hombres, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que la palabra no debe amoldarse a nuestra cultura, sino que nosotros debemos amoldarnos a la palabra del Señor. Y cuando hablo de la palabra, me refiero a los principios morales bíblicos, sobre todo los que nos llevan a agradar a Dios. Dice la Biblia, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí el escritor a los Hebreos está haciendo claro por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y por qué la ofrenda de Caín fue rechazada. Por la fe. En Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Mire que no dice que el sacrificio de Caín fue malo en esencia, pero el sacrificio de Abel fue más excelente. La ofrenda de Caín fue el esfuerzo de la religión muerta, mientras que la ofrenda de Abel se hizo en la fe, en el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren ser de esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? Quiero ir rápido para llegar a estos puntos finales. El principio espiritual que encontramos aquí en Génesis indica que acercarse a Dios para ser acepto solo se logra a través del sacrificio de un inocente. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La Nueva Biblia Viva dice: Dios el Señor hizo túnicas de pieles de animales y con ellas vistió al hombre y a su mujer. Génesis capítulo 3 del 3 al 7 dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y esto hizo que Jehová mirase con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque no solo se trata de la ofrenda, se trata de quien presenta esa ofrenda, en una actitud de obediencia, en una actitud de humildad. Por eso es que a Caín el Señor le reprocha y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado
está la muerta. Has errado, te has desviado, Caín. Me presentas tu propia idea, me presentas tu propio camino, me presentas tu propio plan. Pero la religiosidad es eso, es el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios a través de sus propios términos y condiciones y obras y sacrificios hechos por la mano del hombre. Amado hermano, hay gente que en pleno siglo presente todavía le sigue poniendo condiciones a Dios. Todavía quieren un evangelio amañado a su manera, a su medida, a su estilo, a sus gustos, a sus caprichos, a sus deseos. Amado hermano, si Él es rey, la Biblia dice en Malaquías: y si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Y hay gente que aún se atreve a ir delante de Él, dice la Biblia, con palabras de adoración de labios para afuera, pero su corazón está lejos de Él. ¿Y cómo está su corazón lejos de Él? Cuando solo es apariencia. Pero llegó el tiempo de la autenticidad. Llegó el tiempo de entregarle a Dios todo el corazón. Llegó el tiempo de entregarle a Dios nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo. La religiosidad hace que el hombre pretenda llegar a Dios por extremos. Y ninguno de esos extremos te conduce al camino que Dios ya estableció. Diga: el camino de Dios trae libertad. Diga: trae libertad. Una vez más, dígalo fuerte: trae libertad. Pero hay dos extremos que ofrece la religiosidad. Y una de ellas es el legalismo y otra de ellas es el libertinaje. Diga: legalismo y libertinaje. La religiosidad hace que el hombre pretenda llegar a Dios por los extremos, ya sea del legalismo, basado en las obras, basado en las doctrinas, basado en las ideologías y tradiciones del hombre, basado en los comportamientos del hombre. A eso le han llamado teológicamente santidad sin gracia. Santidad sin gracia. Pero el legalismo es eso. Pero existe otro llamado el libertinaje, y es a través de la liberalidad o libertinaje, donde no hay reglas, y teológicamente se le ha llamado gracia sin santidad. Hay gente que hace mucho énfasis en la santidad, pero no ve la gracia de Dios, es decir, el camino de Dios. Y hay gente que hace mucho énfasis en la gracia y no hace énfasis en la santidad. El legalismo dice: lleguemos a Dios por nuestros propios medios y caminos. El libertinaje dice: lleguemos a Dios por cualquier camino. Al fin y al cabo, Él es bueno. Y quiero decirle una vez más: no somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las buenas obras de los ya salvos no son un invento del corazón de ellos, sino un camino que ya Dios estableció previamente para que anduviésemos en ellas. Hebreos 11:4: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué el uno no fue justificado? Porque nadie había muerto en su sacrificio. No había sangre en su sacrificio. Amado hermano, qué bueno saber que hoy somos justificados pues por la fe, pero justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. La Biblia dice, esto me impacta, dando testimonio, Hebreos 11:4, dando testimonio de Dios, de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Qué hermoso eso. Qué bueno es que usted no dé testimonio. Qué hermoso llegar a ese nivel donde Dios tenga que dar testimonio de qué clase de hija y de qué clase de hijo eres tú. Porque hay gente que puede decir: soy una hija de Dios. Hay gente de quien podemos decir una gran hija de Dios. La pregunta es: ¿Dios dice lo mismo? ¿Dios está de acuerdo con que verdad es una hija de Dios? ¿O será que Dios dice en el cielo: si supieran?
Y ni siquiera en el cielo, Él está ahí presente en el escenario, susurrando, si supieran realmente. Amado hermano, que no seamos como Caín, pura apariencia. ¿Esto qué infiere? Infiere que Caín lo hizo sin fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abel lo hizo por fe y trajo lo mejor de sus ovejas, hablando de aquel Mesías futuro que vendría, a quien se le llamaría el Cordero de Dios, el cual tiene el poder no de tapar el pecado, sino de quitar el pecado. Por eso es que la Biblia dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Alguien dele un aplauso al Rey de la Gloria. Caín dio un sacrificio bueno, pero no el estipulado por Dios. Abel dio un sacrificio superior, supremo, más que excelente, más excelente sacrificio. Caín dio el sacrificio para impresionar a Dios, pero Abel dio el sacrificio de la ofrenda para agradar a Dios. Todos los que alaban, todos los que cantan, todos los que predicamos, todos los que hacemos algo para Dios, sácate de la mente eso de querer solamente sobresalir, impactar, ser vistos. Queremos servir, queremos agradar a Dios. Escúchese este detalle: Caín, por medio de su, entre comillas, sacrificio, no fue justificado, porque fue su sacrificio humano, lo que él hizo. Romanos 3:24-25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Abel, por medio de su sacrificio con sangre, fue justificado. Caín y su ofrenda representan las obras del hombre, buenas intenciones, esfuerzo humano, sudor humano. Abel y su sacrificio representan la justificación por la fe, siendo alcanzados por la misericordia, la palabra. Hoy usted y yo somos alcanzados por medio de la misericordia, por medio de la palabra que se engendra y nos da vida, por medio del bautismo en agua y del bautismo del Espíritu Santo. Vale la pena nacer de nuevo, pero por el camino que Dios estableció. Tito 3:4-5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Caín dio una ofrenda por sí mismo, de la obra de sus manos. Eso se llama religiosidad. Pero Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No era su nombre, no era su obra, no era su trabajo, era lo que Dios había pedido. Abel dio una ofrenda por sí mismo, donde hubo sacrificio y derramamiento de sangre, tipo del sacrificio de Cristo. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Note esto: Adán y Eva, después de su pecado, después de su concepción apostática, lo vivieron. Hubo ese derramamiento de sangre. Y quiero decirle con esto que es cierto que hay muchas cosas del evangelio que para el mundo suenan locura. La sangre de la cruz, el sacrificio, el Cordero de Dios, todo eso suena grotesco para la humanidad, pero es el camino correcto. Un Cristo ensangrentado, crucificado, clavado, punzado, traspasado con una lanza, desfigurado. La gente no entiende eso, los judíos no entendieron eso, y por eso no aceptan a Jesús como el Mesías. Pero nosotros, por su gracia y misericordia, sabemos que esa sangre no era cualquier sangre, sino la sangre preciosa del Dios Todopoderoso, que se había encarnado, y dice que con su propia sangre nos ha comprado. Aleluya. Así que Dios rechazó la obra de las manos
tanto de nuestros primeros padres que se cubrieron de hojas de higueras, según Génesis 3, 7 y 21, como las obras de las manos de Caín. Así que, iglesia, asegurémonos de traer las obras de Dios y no nuestras propias obras. Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos, de su hermano, justas. Caín era del maligno por sus obras malas. Abel agradó a Dios por la obra de Dios que previamente había enseñado. Caín tenía obras malas o perversas. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Cuando alguien pretende agradar a Dios a su manera, aún lo bueno que el hombre hace sigue siendo un trapo de inmundicia. Pero Abel tenía obras de justicia, y la obra de justicia se llama o viene como resultado de la obediencia. Las últimas dos escrituras que leo, el Salmo 51, 16 al 17 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Dice aquel que sí se arrepintió. David, después de su verdadero arrepentimiento, dice: no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son, él entendió el código. Él entendió que debía empezar de adentro hacia lo visible. Pero Caín pensó que era lo visible, lo hermoso que traía, y adentro en su corazón había arrogancia, había celos, había envidia, había maldad, había un espíritu asesino, un espíritu envidioso, había todo tipo de pecado, había todo tipo de arrogancia. Amado hermano, si queremos agradar a Dios, lo primero que tenemos que traer hoy a este lugar y a cada área de nuestra vida es un espíritu humilde, un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Alguno que hoy pueda darle gloria a Dios y decir: Señor, yo quiero ser quebrantado delante de tu presencia, yo me rindo a tu palabra, yo me humillo delante de ti. Y allí se conecta con el código. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. En otras palabras, 1 Samuel 15, 22 al 23 muestra cómo a Saúl se le juzgó por eso, porque él desobedeció la palabra. Y ahí está el resumen de todos ellos. Eva dudó, Adán desobedeció, Caín fue orgulloso ante la palabra y pretendió traer su propio camino, y a Saúl se le resume eso, por eso le trajo juicio. Dice la Biblia, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Pero ese yo he pecado no era sincero. Dice: pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero no se arrepintió de verdad. Lo que sigue, la historia lo demuestra. Lo que quiero decir con esto, finalmente, iglesia del Señor, es que si nosotros vamos como Esdras a inquirir la palabra, es para cumplirla, y para poder cumplirla hay que ser sumisos a ella, hay que doblegarse a ella, hay que amarla, hay que estar dispuestos a darle a él la primacía. Alguien que pueda ponerse en pie y darle ese aplauso al Rey de la Gloria en esta noche y decirle: Señor, yo abro mi corazón para que tu palabra, cual semilla, llegue y se quede sembrada en lo profundo de mi alma. Yo no quiero tener el espíritu de Adán, yo no quiero tener el modelo de Eva, yo no quiero el modelo de Caín. Todos ellos arrogantes, desobedientes, insolentes a la palabra. Ese es un ejemplo no digno de ser puesto por obra. Yo quiero seguir el ejemplo de aquel postrer Adán, que siendo en forma de Dios se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y él vino a darle certeza a la palabra para que
que no dudemos de ella. Él vino a que nosotros estemos llenos de su poder, para que podamos obedecer la palabra. Y Él vino para darnos un espíritu humilde, afable y apacible, para que no seamos arrogantes ante la palabra. Alguien podrá darle ese aplauso al Rey de Gloria en esta noche y alabarle unos minutos a Él y decirle: gracias por la revelación de tu nombre, gracias por la revelación de tu palabra, gracias por el bendito evangelio que me ha sido revelado. Más que una religión, esto es una relación. Más que una religión que te lleva al legalismo, que te lleva al libertinaje, es una relación que te da libertad. Alguien dele gloria al nombre del Señor en esta noche. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria. Oh, Rabasata la Bahaya. Y Rababasete Relebeke Relebese. Y Rabababaseka Bahaya Ribosanda. La gloria de Dios está invadiendo nuestros corazones. Oh, queremos ser obedientes, Señor, para adorar, sujetos a tu llamado y a tu palabra santa y bendita, Jesús. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón. Dígale a Él eso, levante sus manos y dígale: dame un nuevo corazón. Un corazón humilde, un corazón sensible delante de tu presencia. No quiero ser llamado de apariencia, quiero ser alguien que verdaderamente te honra. Y aun cuando tu misericordia permanece, yo no me quiero alejar como Caín de tu presencia. Más que la marca, más que el sello de protección terrenal, yo quiero tu presencia, yo quiero tu misericordia, yo quiero tu perdón, Señor. Dígale: Señor, lávame en tu sangre, Salvador. Nunca se avergüence de predicar este evangelio de Jesucristo. Para muchos será una locura, pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios.